Hola, soy Pablo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agus y esto es Tremenda Chapa. Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, ¿vale? Es Juan Cris. Bueno, tengo el honor de ser el primero. Yo soy Juan Cris. Cosas relevantes de mí, pues diría mi profesión, soy profe. Y llevo moño, muy bonito. Y poco más realmente. Pues ahí estoy intentando enseñar a adolescentes, que es una ardua tarea muy complicada. Me cuesta. Sobrevivo. Y poco más. Bueno, como sabéis, el podcast vamos a hacer ahora un episodio como de 1 hora y media y luego podréis ir escuchándolo en 3 trozos y iremos cambiando de tema a lo largo del episodio. Pues puede que nos vayamos completamente del hilo y luego volvamos. Pero bueno, como por educación, hoy empieza nuestro invitado. Y Juan Cris, el tema que nos ha traído hoy, del que quería hablar, es del humor negro. Así que, exacto. Juan, ¿qué tenías pensado, Juan Cris? Por eso precisamente he preguntado sobre cuánto de vasto se puede ser. Vale. Pues he pensado... Primero he buscado 2 mierda test en internet que hacen preguntas pues, sobre vuestro tipo de humor y luego te dan un resultado pues de eres un ofendido o eres el dios del humor. Son una mierda de test, pero bueno, o sea, por empezar con eso, por empezar con algo y luego ya meternos a opiniones personales o lo que queráis. Entonces, como son 2, uno es de la revista El Jueves y otro es de Psicoactiva. O sea, soy una persona diversa, con diversos recursos. Realmente son diversidad de fuentes. Justo. Son copias de internet, o sea, no tengo nada de mérito realmente, pero bueno. Voy a hacerte, mismamente a ti, Pablo, el de la revista El Jueves. Estoy haciendo preguntas, o sea, es que son una mierda, realmente, o sea, de verdad que son una mierda. Pero bueno, de hecho, o sea, en el del jueves, o sea, como en la portada del test sale Bertín Osborne, o sea, que ya solo con eso es como extraño. Pero... Es una mezcla extraña. Y este señor que no sé cómo se llama... Me haces el del jueves porque hoy es jueves. O... No lo había pensado, pero es maravilloso que sea jueves y que te esté haciendo un test del jueves. Vale, te voy a hacer preguntas. Tienen 4 opciones y me dices la que pienses. Vale, ¿qué es el humor para ti? Apartado A. Un invento diabólico que hace que deforma las facciones y hace que las personas parezcan monos, culos de monos incluso. Respuesta B. Una cosa sana y necesaria siempre y cuando sea respetuosa con todas y cada una de las minorías y mayorías de personas humanas que forman el mundo. Apartado C. Una de las mejores cosas de la vida, como el pan o la cerveza. O apartado D. Lo que diferencia a las personas de las gilipollas. El pan está más rico, pero definitivamente es esa. Algo muy bueno en la vida como el pan o la cerveza. Una de las mejores cosas de la vida. Vale, espera. Que se me ha petado. De pequeño quería ser panadero hasta que me enteré que los panaderos no se comían su pan, que lo venden. A mí me gustaba la profesión de panadero hasta que me enteré que había que levantarse a las 4 de la mañana todos los días y eso me pareció criminal. Vale. Pero si espérate un su segundo. pan... Ya, igual pero es que lo mejor de una panadería no son los panes, lo mejor son los croissants. Es que me gusta mucho el pan. No, a mí también me gusta mucho el pan, joder, pero si tengo que elegir... Cuando entras en una panadería y dices, tienes que elegir, tienes que llevarte un croissant o un pan y te lo tienes que comer en el momento. Una baguette. Hay veces que me meriendo una baguette. Antes de llegar a casa paso por el supermercado, entro, me compro una baguette y me como la baguette. No te haces ni bocadillo, Sin nada más. Serás baguette. Comenzamos. Vale, que es que tenía el test como ya hecho, entonces no me dejaba remarcar respuestas y tenía que dar al final que había una opción de repetir test. Vale, ya lo he marcado. Pregunta 2. ¿Qué tipo de chistes te gustan más? A. Los que no se cuentan. B. Los que hacen gala de un humor inteligente y tienen la capacidad de llegar a todas las personas, sean oscuras o claras, ricas o pobres, guapas o feas, todos somos preciosos, preciosas. Corazoncito. C. Los que hacen risa, jajaja. O D. Los que contienen un humor más negro que el ojete de Kofi Annan recién incinerado. No llamaría mi humor inteligente, porque es un humor de mierda, pero es humor inteligente. Yo tampoco. Los juegos de palabras son humor inteligente. And I stand by my decision. La 3. Vas caminando por la calle y ves que un niño gordecho, pone niño gordecho, se cae de su patinete, se mete una santa hostia y cae de morros sobre una caca de perro. ¿Cómo reaccionas? A. Le gritas que algo habrá hecho para recibir ese castigo, como reírse demasiado, por ejemplo. Le pisas la cabeza y te vas indignado.
Joder. Te veo mucho ahí, ¿eh? B. Te da muchísima pena y te acercas a ayudarlo, a pesar de que es un gordo con la cara untada de caca de perro. A ti no hay prejuicio que te impida tender una mano. C. Te ríes por lo bajini y te acercas a preocuparte por el chaval. Te gustaría hacerle una foto sin que se dé cuenta, pero te sientes un poco mal y te rajas. O D. Te descojonas, le pides que vuelva a hacerlo para grabarlo con el móvil e incluyes la anécdota en tu próximo monólogo. En señal de agradecimiento le das entradas gratis y barra libre de cacahuetes al fanegas este. Es duro, ¿eh? Una mezcla entre la B y la C, pero... En plan, no me apetece sacarle una foto al chaval, pero sí que me echo unas risas y luego voy a preguntarle qué tal anda. Ya. La C entonces, ¿no? Me parece bien. Sin la de la foto, pero la C. Venga. Son 6, ¿eh? Que parece que se puede eternizar, pero no 3 tanto. horas de... Ya. Media hora, dijo. 4. ¿Cuál es tu monologuista preferido? A. El cura de tu pueblo. B. Cualquiera de las que participan en las segundas jornadas del feminismo de género LGTB comunista proletario celíaco contra el patriarcado capitalista imperialista del Centro Cultural de tu barrio. Berto Romero, porque es bastante cañero, pero no tanto como para que luego tengas que estar toda la noche justificando sus chistes ante tus colegas barra pareja, barra interacción. Esa la he añadido yo. O de Ricky Gervais, nunca te has reído tanto como con su anécdota de la infancia de cuando su tío le engañaba para que le hiciera pajas. Oh, qué buena es esa. ¿Qué? Es un cómico británico. Pero... ¿Conoces a Ricky Gervais? No. Vale, es un humor vastísimo. Suponía. Sí, ya imagino. La B. El cura, no. No, el comunismo. 5. Estás con tus colegas y uno te cuenta un chiste sobre una enfermedad muy chunga. ¿Qué haces? A. Sacas el crucifijo, maldices a tu colega y le prendes fuego. Así aprenderá. B. Le dices que se nota que en su familia nadie ha sufrido esta enfermedad, te levantas y te vas. No puedes con la gente insensible que se ríe de cosas serias. C. Te hace gracia, así que te ríes, pero no muy fuerte. No quieres que otros te acusen de ser mala persona, fascista o algo. D. Te ríes como un energúmeno y procedes a contar un chiste sobre refugiados sirios que haría llorar a Hitler. Con las enfermedades soy bastante vasto, la verdad. D. Sí, ¿cómo? D. Vale. Y la última. Continúa el chiste. Van un negro sin brazos, una prostituta en silla de ruedas y un bebé de género líquido, pone. Y, 3 puntos. Rezan juntos porque llegue el día del juicio final cuanto antes. B. Se sientan a compartir sus luchas personales desde el respeto y la tolerancia. Lo encuentran todo súper interesante y lo celebran con una batucada y un taller de empanadillas veganas. C. Jejejeje, esto no puede acabar bien. D. Entonces el negro dice, oye, ¿por qué no me haces un...? Joder, es que muy vasto, no sé leerlo. D. Humor negro, vastísimo. Es que es demasiado vasto, es que no sé si leerlo. El B me parece gracioso como metameme. Así que el B. Así que el B. Vale, vamos a ver tu resultado. Ojo, según el test del jueves eres un eterno ofendido. Y no pone nada más, no pone la típica explicación de... De acuerdo. A mí no me hace falta que haga el test para eterno saberlo. ofendido. Y, vale. ¿Hay otro diferente? No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que con este tenemos material Suficiente, ¿no? de prueba. Vale. Pues bueno, hasta aquí la intro. ¿Te consideras un eterno ofendido, Pablo? Uf. No sé. En plan de... Entiendo de dónde viene el concepto de eterno ofendido. Y que probablemente habría gente que, dependiendo del momento, le podría parecer. Mi resumen me parece que las cosas tienen contexto. Y los contextos son en general bastante importantes de entender. ¿Me consideráis un eterno ofendido? No, yo no te considero un eterno ofendido. Sí que es verdad que tienes un toque ahí woke, que está muy de moda esa palabra, que es como, pues eso. Pablo es muy woke. Y yo creo que eso es... yo por lo menos lo veo así, ¿sabes? Enseguida puedes encontrar un punto por lo que algo puede que no sea políticamente correcto, aunque te haga gracia y te parezca bien. Pero al final es que es un poco así. A mí me llama mucho más la atención este tema porque al final una de las cosas que yo he oído últimamente es el tema de... O sea, que se lleva hablando mucho, pero que recientemente lo he vuelto a oír, es que teóricamente nosotros somos la generación de cristal, ¿no?
Y yo creo que una de las cosas por las que se nos etiqueta de esa manera es por la intolerancia al humor. Tanto como negro como no negro. Pero bueno. O sea, yo es que desde el cole, o sea, como profe estoy viendo un montón de adolescentes que hacen un montón de bromas súper vastas y entre ellos, y ahí yo tengo un debate muy fuerte entre cuando esto está sirviendo para blanquear un tipo de actitud, ¿sabes?, súper negativa hacia alguien, o cuando realmente es contexto entre ellos y muy gracioso. Claro, lo que pasa es que lo hacen muchas veces con el resto de clase, que a no todos les hará gracia. O sea, yo he reflexionado mucho acerca de este tema, porque es verdad que me hace mucha gracia el humor negro. De hecho, yo recuerdo perfectamente el día que asumí que me hacía gracia el humor negro. Lo que pasa es que fue con un chiste humor negro. Porque, ¿os acordáis de cuando pasó lo de... cuando murió Jimmy, el ultra del Deportivo, y salió un montón de memes de que le habían matado y tal? Y yo me acuerdo, o sea, que intentaba ser una persona correcta y intentaba no reírme. Pero recuerdo uno que pasaron de como que era el Pokémon Go y estaba intentando cazar un Pokémon acuático y era Jimmy. Y yo, en ese preciso instante, que además me lo pasó un compi de piso con el que estoy viviendo actualmente, en su día no vivíamos juntos, claro, fue hace muchos años. Y en ese momento dije, estaba por la calle, estaba en WhatsApp, vi ese meme y me estaba intentando aguantar la risa por la calle. O sea, ni siquiera nadie me estaba juzgando porque nadie sabía de lo que me estaba riendo si me hubiese empezado a reír. Y ahí dije, joder, esto me hace gracia. O sea, tengo que asumirlo, me hace gracia. Y a raíz de ahí ya empecé a pensar, a ver, porque hay cosas... O sea, porque entiendo que hay cosas que no que no está bien decirlas. Y al final yo he concluido después de estos años que para mí tiene dos factores. Uno es las personas con las que lo haces, obviamente. Y otra es el momento también. Porque igual hay personas que le hace gracia ciertas bromas, pero en determinado momento no. Entonces yo he llegado a esa conclusión en todo este tiempo. Pero es verdad que, joder... fue una putada cuando tuve que asumir que me hacía gracia ese tipo de bromas y que no quería esconderlo realmente porque estaba engañándome a mí mismo porque me había hecho gracia esa broma. Entonces, bueno, ahora estoy intentando aplicarlo en el cole a los alumnos. De hecho, el otro día les dije mi opinión real. Le dije, o sea, no les puse un ejemplo de humor negro porque si no se mueren. Entonces les dije, hay momentos y en medio de clase no es momento. O sea, yo, para mí, añadiría que una tercera condición para mí, que es quien lo cuenta. Y esto lo digo desde el punto de vista... O sea, a mí me gusta mucho el tema de la comedia y los monólogos y tal. Y creo que ahí hay un punto de que si vetamos el humor negro de forma general, nos cargamos el rol del cómico, que es como, en cierto modo, es la figura evolucionada del que era el guasón del reino. ¿Sabes? Que al final... estaba el rey que resulta que le estaba poniendo los cuernos a sus mujeres, estaba tirando a todas las nobles y el único que podía decir algo al respecto y que fuese con gracia era el guasón. Entonces yo creo que la figura del cómico tiene tiene un rol de crítica social que creo que es muy relevante y porque lo hacen además desde el humor. Luego ya podemos entrar en el debate sobre si, por ejemplo, un cómico negro puede hacer bromas sobre ser gay si no es gay. Bueno, ahí ya pues depende de cada uno. Yo creo que si lo haces desde la figura de comedia, creo que tienes bastante carta blanca. Me atrevería a decir que tienes carta blanca completamente. Pero siempre y cuando sea desde el punto de vista del humor, no desde el odio, que es lo que hablas tú del blanqueamiento. Claro, ese es el punto, que las intenciones nunca las vamos a saber. Entonces, por eso, o sea, yo es verdad que me gusta el humor negro, pero lo hago con ciertas personas que conozco perfectamente las intenciones que tienen al hacer una broma y que no va a servir para blanquear un tipo de pensamiento, porque eso sí que me parece peligroso, realmente, y creo que puede pasar. Yo estuve en una obra de teatro hace nada, en plan, me parece una mierda de obra de teatro, la verdad, que al menos invitaron mis padres, que me sale más barato. Era dels Joglars, que son un grupo que salió en Cataluña hace un montón de años, en plan de... No sé si llegaron a estar pre-transición o no, pero llevan un montón de años. Y eran un grupo muy crítico, con crítica muy yendo a joder a todo el mundo. Y yo les recordaba mejor porque había ido de más pequeño y en plan de como que les recordaba más de crítica indiscriminada, pero en esta obra de teatro a mí me pareció una crítica, en plan de una banalización con objetivo político.
En plan de, no era una banalización de me estoy echando unas risas, no, era una ridiculización, y era una ridiculización con objetivo político, pero era una ridiculización muy orientada y muy específica hacia ciertos grupos sociales, y ya. Y no había banalización de nada más en 2 horas y media de teatro, que además fue larga de pelotas la obra, y se me hizo larga. Entonces, yo salí del teatro siendo muy consciente de que ese humor no es, en plan de, es humor muy orientado a ridiculizar a gente y a cambiar la opinión de la gente y de quitarle contexto a las cosas y reducirlo a jaja, esta persona es tonta y ya. En vez de realmente entender que las cosas tienen sus complejidades, que tu perspectiva en específica no necesariamente es la misma perspectiva de otra gente. Y yo estoy bastante seguro de que los cómicos en específico de esto eran muy conscientes de lo que estaban haciendo y que estaban haciendo bromas para ridiculizar a cierto grupo de gente. Y era para ridiculizar y para un público que quería ir ahí a ridiculizar ese cierto grupo de gente. Yeah. Pero, o sea, ¿qué grupo de gente era al que intentaban ridiculizar? ¿O no se puede? Sí, gente en plan de... ridiculizaban cualquier argumentario de izquierdas, en resumen. De cualquier cosa que pueda estar desarrollada o no desarrollada, aún jajas se están quejando todo el día. No pasa nada. El eterno ofendido. Efectivamente. Y... Es que yo sí que creo... O sea, a mí me parece que... Fíjate, yo diría que por 2 lados. Por un lado, yo creo que todo tema debería poder ser ridiculizado. Sí. Tanto la izquierda más comunista, extremista, como una derecha hiperfascista, megafalangista. En ambos lados se debería poder ridiculizar. Y también creo que el hecho de poder reírte y el de poder hacer una gracia sobre algo que para ti es importante, o sea, si por ejemplo o sea, si a mí me hacen gracia las bromas sobre ideología de izquierdas o de ideología de derechas, dependiendo de la ideología que tenga yo, ¿vale? Si me hace gracia las bromas sobre mi propia ideología, yo creo que ahí muestra una cierta seguridad sobre esa propia ideología. Yo, por ejemplo, siempre lo noto mogollón. La gente que, por ejemplo, pues, no sé, una chica rubia que contaba chistes de rubias. Pues eso muestra una seguridad sobre, yo sé que este es mi estereotipo, yo sé que yo este estereotipo lo cojo, lo hago mío y lo utilizo para reírme de ello, pero desde el punto de vista de que yo tengo clarísima que no soy tonta. Entonces, a mí me parece que hay un punto ahí del humor que tiene un doble filo. Pero si tu humor está únicamente orientado a solo reírte de una... En plan de, a mí me parece muy interesante el humor si eres capaz de reírte de todo. Si tu único humor no es ni siquiera humor, es ridiculizar y ya está, y simplemente a cierta parte de la sociedad, me parece que probablemente sea más expresar tu pensamiento de forma graciosa que de caricaturizar la sociedad en general. Yo con lo que salí es si nos hubiésemos reído de todo el mundo aquí, lo entendería como una obra cómica. Nos hemos dedicado durante 2 horas y media a ridiculizar específicamente a un sector de la población. Y mira que ridiculizar por la ideología me da un poco más igual. En plan de, porque es una ideología, puede tener estereotipos. Para mí hay momentos donde las cosas no son estereotipos y no son entrar dentro de mi estereotipo, sino es entrar dentro de con lo que llevo cargando toda mi vida, que me han dicho que soy tonta, que soy menos, que no valgo para esto, que debería dedicarme a otras cosas. Yeah. Entonces, a mí me parece el humor muy interesante si eres capaz de reírte de todo. Si el único tipo de bromas que haces son ridiculizar a un sector en específico, y además un sector en específico que está históricamente, llámalo estereotipos, si quieres llamarlo estereotipos, pero que cargan y que tienen un efecto sobre el desarrollo de esas personas, y ese es tu único tipo de humor, a mí me parece más decir lo que tú piensas echándote unas risas que humor. Volviendo a ese humor supuestamente, a esa capacidad crítica del humor. Ríete de todo. Ya, lo que pasa es que luego hay gente que tendrá más facilidad o le hará más gracia un tipo de chistes que igual es eso, porque están ocultando detrás una opinión real. Que por eso digo que es que la intención nunca se sabe y eso es peligroso. Para mí hay cambia de humor a ridiculizar y no me parece lo mismo. Es que yo creo que en el humor hay una parte de ridiculización.
O sea, el mítico vídeo, seguro que habéis entrado en YouTube con 15 años y habéis buscado mejores caídas o caídas 2000, el chico que se caía en el chiste este. Pues tú te puedes poner como quieras y lo puedes sacar de quicio y puedes decir que te estás riendo porque el chaval del monopatín está gordo y se ha comido una caca. Pues lo puedes sacar por ahí o lo puedes sacar simplemente por, joder, es que es ridículo que esta persona que estaba haciendo skate se haya caído y justo se haya dado con la cabeza contra una mierda. Entonces, para mí el humor siempre tiene un toque de ridiculización. Siempre está ahí. Yo te diría que el borde para mí es cuando no es ni ridiculización ni humor, es cuando es odio escondido, que es de lo que está hablando Juan Cris. Para mí ahí es... ¿Qué pasa? Que eso no se sabe. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio que tienes que hacer tú como consumidor, si lo que haces es consumir comedia de conocimiento de quién es el que lo está contando, y cuando estás en un círculo de amigos, pues de cierta confianza hacia por qué se está haciendo eso. Pero es que no tienes un medidor ahí. Para mí la parte que es interesante, que yo creo que Juan Cris es la que estaba sacando, que es la de los chavales. Y es cómo lo gestionas ahí. Porque a mí me parece que hay muchas veces que hay... O sea, con 14 años creo que no eres capaz de diferenciar entre humor y bullying. Y eso me parece mucho más complicado que con 35. Porque además una persona con 14 años no está igual de desarrollada que una de 35. O sea, me parece que hay más cosas a tener en cuenta. Ahí no sabría decirte cómo poner el límite. Y es muy complicado. Y además es que ellos te utilizan como argumento que es una broma. Que ellos, o sea, incluso la persona a la que han ridiculizado, esa propia persona te dice, no, que es broma, que no me sienta mal, pero claro, ha sido una broma que han dicho delante de mucha gente y que la han escuchado todos. Entonces, Sí, igual se me sienta mal. hay regular, ¿sabes? Es regulero. Pero bueno. También, o sea, es que quería, o sea, siguiendo un poco con el humor, pero cambiando un poco el enfoque, me leí un artículo, pero he dicho, bueno, voy a leerme algo para parecer aquí listo, para hacer la típica referencia de, sí, como decía fulanito en sus reflexiones sobre el humor, y me he leído un artículo, pero soy tan tonto que el apellido del señor que lo ha escrito es tan difícil que es que no soy incapaz de reproducirlo. Lo tengo escrito aquí, pero es que os juro, igual le conocéis, no sé. Pero es un diseñador y también es docente y escritor uruguayo que se llama Gustavo Wojciechowski. No sé si lo conocéis. Pero suena la salsa esa alemana, pero... sí, justo. La inventó él. Es lo que decía el artículo. No, pero era un artículo que además él como docente hablaba del humor como herramienta. Y me parece muy interesante. Lo que pasa es que no me lo he llegado a terminar porque no me ha dado tiempo. Sinceramente soy un cutre. Pero hablaba como que el humor sirve un poco para captar la atención del alumno, es un poco rompedor, o sea, como un toque de humor en clase, como que ya de repente capta su atención mucho más que otras cosas. Entonces es interesante por ahí, para tirar por ahí, y luego también hacía una distinción muy curiosa entre lo que es el cómico y lo que es el humor, ya que hablaba de que como que lo cómico te sacaba de los problemas, pero el humor te metía de lleno. O sea, hablaba del humor como algo súper inteligente, que igual ahí es donde está la diferencia, igual como hilándolo con lo que has dicho tú, entre lo que es ridiculizar y lo que es hacer humor. Pero no sé. O sea, no he llegado a sacar una conclusión, pero quería decirlo porque me ha gustado mucho, y hablaba del humor en la docencia como herramienta para llegar a los alumnos. Como que se utiliza para meterles de lleno en el problema y a raíz de ahí trabajar con ellos. Pero bueno, o sea, nada más, simplemente como idea quería soltarla porque me ha parecido interesante, pero no lo he llegado a terminar. Bueno, hay una escena muy buena de Merlí, de la serie esta catalana, que están en clase, están quedando dormidos, y entonces creo que dice algo como en plan, claro, porque cuando te haces una paja y de repente todo el mundo como que conecta, entonces al final, pues eso, yo creo que como docente, que yo no soy docente, o sea que eso sabes tú más que yo, pero hacer cosas que estimulan el cerebro de otra forma, tanto por decir algo que es tabú como hacer un chiste o algo así, seguro que eso atrae mucho más y al final las emociones ayudan al recuerdo. Entonces... Sí, de hecho, las mejores clases que he dado yo creo que han sido clases en las que mis bromas han entrado bien. Que además es que, y yo personalmente, esto ya como hablando de mí, hay precisamente este año tengo una clase como que son muy target de mi humor, entonces como que yo voy con ganas. O sea, yo voy con ganas y me permito mucho más y disfruto muchísimo porque se parten en el culo. Entonces, claro, y al final eso hace que yo de mejores clases me permita hacer más bromas, ¿sabes? Les tenga más atentos y aprendan más. O sea, es muy guay, la verdad. O sea, yo siempre he querido darle vueltas a la utilización del humor en la docencia, porque creo que es útil. Y como que este año he encontrado una clase en la que me está sirviendo el humor como herramienta docente, claramente.
Pero bueno. Quería lanzar esta reflexión sobre el humor en la enseñanza, en la docencia, es muy guay. A mí me parece curioso, en plan, en toda la parte esta de la docencia, cómo el humor sirve para abrir melones o como mecanismo de defensa frente a cosas difíciles de asumir. En plan de... Yo me acuerdo de un amigo mío, se suicidó un amigo suyo y su forma de gestionarlo fue, se tiró el año siguiente haciendo bromas sobre esto en bucle a cualquier persona que conocía. Igual no la mejor idea, porque puede ser un tema complejo para la gente, pero su forma de gestionarlo y de llegar a términos donde estuviese más tranquilo con lo que había pasado fue el humor. Entonces, creo que el humor tiene un poder muy grande, pero en muchos aspectos y... En muchos aspectos. El humor me parece un catalizador, en plan de... Permite que las cosas funcionen más fácilmente, sea lo que sea. Bueno, sea lo que sea, no sé, pero como en cosas de aprender, por volver un poco a lo de la docencia, y de cataliza. Y de superar también, ¿no? Por el ejemplo que has dicho. O sea, creo que esto es a lo que se refería Gustavo, el escritor con lo de que te lleva directamente al problema. Porque o sea, claramente estás tratando el problema de manera directa, pero con un enfoque que parece así como de risa, pero en realidad tú estás enfrentándote a la situación real. Y eso me parece muy guay, que te pueda ayudar a eso. O sea, yo, escuchando un poco a Pablo, me acuerdo de, creo que fue Will Smith o algo así, que hace poco sacó un documental sobre su vida y habla de que, bueno, de que en su casa había violencia doméstica y tal, y entonces que él decía que los días que él era gracioso y él era divertido, su padre les pegaba menos o algo así. No me acuerdo exactamente quién era, no sé si era Will Smith, pero o sea, no es la primera vez que lo digo, que la gente usa incluso el humor como una protección, como una barrera. Entonces, al final... Sí, o sea, ahora que lo dices, es verdad que yo también incluso lo uso. O sea, cuando veo que la situación está tensa o veo que he podido hacer algo que a lo mejor un superior del trabajo pueda enfadarse conmigo por algo que he hecho mal, sí que voy con un tono más amigable a nivel eso de humor, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí, soy un cagao y me escondo detrás del humor, ¿vale? ¿Qué pasa? Voy con un chiste. Cuando me viene bronca, empiezo la reunión con un chiste. He empujado a un niño en el recreo para que se caiga sobre una mierda. Pues va un niño por el patio del recreo y de repente un profesor le empuja y se cae sobre una mierda. Ja, 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 ja. Estás despedido. Sí, pero fíjate que hay algo que a mí del humor, que así poniéndonos un poco más, pues no sé cómo decirlo, pero más filosóficos, hay una cosa muy curiosa del humor y es que si por ejemplo te cuentan un chiste y te hace gracia, la primera vez guay, la segunda vez venga, está bien, la tercera venga, la cuarta bien, la quinta y llega un momento que es como, joder, llevas contándome el chiste de entra un señor a un bar de pinchos, ay, 17 veces, que llega un momento en el que ya... Bueno, aquí estoy viendo risas, ¿eh? Sí, porque será que no es nuevo, pero, ¿sabes? Como que el humor tiene o sea, las cosas que nos hacen gracia, no el humor como tal, tiene un toque más finito y sin embargo hay otros sentimientos y otras emociones que no es así, o sea... un trauma personal o un problema que hayas tenido o algo que te ponga triste o algo que te hayan dicho, igual que de un mismo chiste te puedes cansar a la media hora si te lo repiten todo el rato, pues a lo mejor tardas muchísimo más en superar un comentario negativo, a pesar de que lo hayas aceptado, te hayas sentido mal, hayas tenido esa vivencia. Dentro de 2 días puedes volver a acordarte de ese. Y sin embargo el chiste, si te vuelves a acordar, te acuerdas para contártelo para que se ría otro, pero en ti no tiene ese mismo impacto que ha tenido, o sea, como que la gracia tiene un impacto positivo más contundente y más cortoplacista que lo puede tener, por ejemplo, la pena o el enfado. O sea, bueno, yo respecto a esto, o sea, creo que al final el humor también está sometido a la actualización constante y a la creatividad. Y dice, al final, si siempre es lo mismo, te acaba cansando, pero al igual que todo. ¿Cuántas tienes? Sí, aquí mi compi Pablo, que yo haciendo mismas bromas desde hace 5 años, pues no le entra en la cabeza. Pero luego también por otra parte, lo de las emociones negativas creo que también también se trabaja y acaban afectándote menos. O sea, una misma situación
creo que acaba afectándote menos. Que es verdad que sigue siendo más a largo plazo, que no es tan cortoplacista, eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, la primera vez que lo dejas con una pareja, seguro que se te cae el mundo encima cuando eres un adolescente o cuando sea, y a lo mejor luego con el tiempo, si lo has dejado ya con varias parejas, igual es algo que tú ya sabes gestionar mejor. O sea, quiero decir, creo que al final es también aprendizaje, al igual. Pero el humor es aprendizaje, en plan de... No, Me refiero al por qué esa sensación cambia. No sé si es por aprendizaje. Que tampoco me sé la parte biológica. O sea, yo creo que hay una por parte costumbre. más de condicionamiento, como podría decir, social. Y no, o sea, hay ciertas emociones que nos hacen, digamos, que disfrutar o sentir cosas que nos gustan, y hay ciertas emociones que nos hacen sentir cosas que no nos gustan, no tanto negativas, ¿vale? Pero hay como hay un social de que hay que vivir como en el duelo y como en el dolor muchísimo más, y en el estar dolido, que no hay o sea, yo qué sé, pues no vas a verte un show de comedia y estás la siguiente semana descojonado, ¿sabes? Pues ya sales de ahí, te vas a tu casa, te tomas un par de cervezas, te ríes una vez y se acabó. Y sin embargo, si ves una peli que te ha hecho estar súper triste o ves algo que tal, pues como que al final, yo creo como que se nos queda más. Y yo creo que tiene ahí el punto ese de, no sé. No sé si es verdad. Pues... Bueno, en conclusión... O sea, bueno, en conclusión yo os he traído el humor negro porque es una herramienta... Bueno, el humor en general. O sea, yo quería hablar del humor en general, pero quería acotar un poco más porque creo que también es más debatible o hay opiniones más diversas respecto al humor negro. Y nada, que para mí siempre ha sido una herramienta también que me ha... O sea, que me ha ayudado mucho en muchas situaciones sociales. Que como que la quiero también potenciar más, pero también con el cuidado y el riesgo, o sea, que merece, o sea, por el tema este de ridiculizar o blanquear comportamientos, y más ahora como profe que lo estoy viendo y que es muy interesante ver cómo los adolescentes interactúan entre ellos. Y ves cosas que incluso, o sea, a mí me hacen gracia, pero no puedo como reforzar ese comportamiento porque no tengo ni idea del contexto ni de la implicación que pueda tener negativa. O sea, es una movida, pero... O sea, yo te diría que ya partiendo de ese punto de autoconciencia y de conciencia del entorno, ya creo que estás haciendo una gran diferencia. O sea, Sí. Simplemente el hecho de limitar tu risa dependiendo de si conoces o no qué está pasando, yo creo que ya es, desde luego, es un camino... O sea, es un paso en el camino más acertado. Pero bueno, pues hasta aquí, chicos. ¿Qué os ha parecido el tema? Bien, o sea, bueno, cerramos aquí el primer tema del día. Me he quedado a gusto. Sí, ¿no? ¿Algo más que añadir? ¿Algún chiste? ¿No? Lo dejamos ahí. No me vienen a la cabeza, además mis chistes son tontos. Pues lo dejamos aquí esta primera parte del episodio.